La Alianza Cristiana Universitaria Internacional Incorporada CUI presenta Reflexiones, un espacio para destacar algunos temas puntuales sobre la Biblia, la vida y el quehacer cristiano. Con todos ustedes, el doctor Joselman Mirabal, teólogo, escritor y exégeta bíblico. Reflexiones. Bendiciones a todas y a todos. Les habla el doctor Joselman Mirabal desde la República Dominicana. Y hoy quiero reflexionar sobre un tema que definitivamente es importante y necesario ponerle atención hoy en día. Yo quiero hablar de 5 razones por las cuales muchos creyentes no leen ni estudian la Biblia. Y cuando uno dice eso y se pone a pensar en que, ¿cómo? Que no leen ni estudian la Biblia. Pero ¿y cómo es posible? Si la Biblia, las Sagradas Escrituras, es el manual de vida del creyente. ¿Cómo es eso de que no la leen? Bueno, yo le voy a dar 5 razones por las cuales muchos creyentes no leen ni estudian la Biblia. Y en ese sentido yo quiero comenzar con un pasaje que es clave para entender esto, que está en 1 Timoteo capítulo 4, 13 al 16. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le habla claramente sobre la necesidad de la lectura. Y en ese sentido le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 13 al 16, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La verdad es que este es un pasaje interesantísimo en su contexto, ¿verdad? En el ambiente y la realidad de la vida cristiana en ese entonces. Estamos hablando de un momento en el cual, ¿verdad? La iglesia se iba expandiendo después de la muerte del Señor Jesucristo. Y que Pablo, que es el que lidera la gran comisión entre los gentiles, es decir, entre aquellos que no eran judíos, pues en definitiva, pues tenía un equipo de personas a su alrededor. Entre ellos, yo diría que el brazo derecho del apóstol Pablo fue Timoteo, que aunque se dice que era joven, pero la juventud para los judíos era algo hasta los 40 años. Hasta los 40 años una persona era considerada como joven. Por eso le dice antes de aquí, ninguno tenga en poco tu juventud, si no se ejemplo los creyentes, y después entonces cae en estas orientaciones. Entonces, él le dice, entre tanto que voy, porque él estaba en otro lugar y Timoteo en otro, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Y uno se pregunta, ¿cómo podría Timoteo o cualquiera ocuparse de la enseñanza si no leía? La lectura es lo que provee al individuo el marco teórico necesario para poder almacenar ideas claves y puntuales, para poderlas socializar, compartir, explicar y entender mejor. No había forma de que él exhortara, por ejemplo, a otros, si no se mantuviera tanto a la lectura. ¿A la lectura de qué? Bueno, de lo que hasta ese momento eran los escritos sagrados, que era el Antiguo Testamento. Porque sabemos que muchos años después es que se compone el Nuevo Testamento, incluyendo este pasaje que está en este libro, y que en definitiva, pues, lo que se tenía hasta ese momento eran los escritos, los rollos de todos esos libros, ¿verdad? Que luego aparecieron como parte del Antiguo Testamento. Pablo le dice, no te descuides
Y yo pienso que lo que tenemos hoy en día entre los creyentes es un descuido generalizado sobre algo que es vital para la vida cristiana. No descuide el don que hay en ti, lo que se te ha dado. Ocúpate en estas cosas, ¿en cuál? En la lectura, la enseñanza, la exhortación. Permanece en ellas, que es lo que le ha faltado a la nueva generación de creyentes, permanecer en estas cosas, para que el aprovechamiento pues sea manifiesto, para que la gente vea, oye, el muchacho se mantiene, el siervo se mantiene, el líder se mantiene activo, el hermano está en esto. Y concluye diciendo, ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Señores, definitivamente tenemos que cuidarnos, y de eso hablaremos más adelante, en otra serie que tenemos. Lo cierto es, señores, que desde mi punto de vista, en mi experiencia cristiana, así rápido, he podido identificar entre los creyentes de hoy 5 razones por las cuales no leen y mucho menos estudian la Biblia. Lo primero es, y esto hay que reconocerlo en sentido general, que la República Dominicana, sus niveles de lectura en las mediciones internacionales, nosotros estamos feos, bien feos. El 32%, según la UNESCO, estudios realizados, el 32% no lee nada. Nada, estamos hablando de los dominicanos en sentido general. Luego hay 1% que sí lee, que es más o menos semejante a ese, y otro por ciento que lee de vez en cuando. Contrario a otra cultura como la anglosajona, el americano, el europeo y demás, que dentro de sus costumbres y prácticas la lectura es fundamental. La lectura es parte de la cultura. Lo que pasa es que en la República Dominicana leer se percibió muy temprano en nuestra edad como un castigo. ¿Cómo así como un castigo? Sí. Incluso la mayoría de nuestras escuelas cometían el error de no explicar y destacar la importancia de la lectura como debiera ser. Y cuando un muchacho se portaba mal, y todavía se puede ver, ¿cuál era el castigo? Vaya a la biblioteca a leer. Lo mandaban a leer. ¿Qué pensaba el muchacho? Bueno, que la lectura era un castigo. Eso se le quedó en la mente, creció con esa idea, y hoy por hoy muchos cristianos no leen, como son dominicanos nada más, ¿no? Son parte de una cultura, no leen y mucho menos estudian la Biblia porque lo ven como un castigo. No es parte de su cultura, eso hay que reconocerlo, pero es una cultura que se puede superar, es una cultura que se puede mejorar, es un estilo, una práctica que se puede hacer algo con ella independientemente y no utilizarlo como una excusa para no hacerlo. Bien, la segunda razón por la cual muchos creyentes no leen ni estudian la Biblia, señores, tiene que ver con la versión de la Biblia que están utilizando. ¿Cómo así la versión? La traducción. Lo que hemos estudiado la Biblia a diferentes niveles, sabemos que hay más de 30 versiones de la Biblia en español. En español, sí. Oh, pero yo nada más tengo una, sí, nada más tiene una porque esa es la que se ha popularizado y esa es la que la mayoría utiliza, y no ha habido forma de introducir nuevas versiones al quehacer normal de la iglesia, porque en definitiva muchos desconocen el valor de las versiones. Y en ese sentido, pues tenemos que un 95% de los creyentes lee la versión Reina Valera del 1960. ¿Y qué tenemos en Reina Valera del 1960? Bueno, tenemos una traducción que tiene 60 años, más de 60 años, que de una u otra manera, en ese tiempo ha pasado demasiadas cosas, el lenguaje, el estilo, las palabras y muchísimas cosas han cambiado. Y eso le resulta difícil al lector moderno leer una versión de la Biblia de hace 60 años, que cada vez que comienza a leer un verso de la Biblia, tiene que buscar un diccionario para poder entender qué es lo que quiere decir ahí. ¿Qué? Sí. Y no hay cosa que le quite la motivación más a una persona que tener que estar leyendo y buscando un diccionario para traducir algo que se supone que está en su idioma.
y que en definitiva no debiera ser un problema. Si queremos que nuestra gente, y esto es muy importante, si queremos que nuestra gente lea y estudie la Biblia, tenemos que hablar de otras versiones. Hay varias versiones de la Biblia que yo recomiendo porque siento que definitivamente tienen una lectura suave, tienen una traducción que el que la lee le da seguidilla, le da deseo de continuar. A mí me gusta, por ejemplo, la versión Nueva Traducción Lenguaje Actual. Muy buena traducción, fácil. Dios habla hoy, que los protestantes evangélicos, especialmente conservadores, dicen, bueno, que esa Biblia es católica y tiene otros libros, eso no importa. Nuestros hermanos católicos, de alguna manera, tienen una traducción en lenguaje popular. Es una versión interesantísima, y así hay otras que en definitiva deben contemplarse como opciones para que la gente lea y comience a enamorarse nuevamente de lo que es en definitiva el texto sagrado que es la Biblia. Entonces, la versión que utilizan muchos, señores, es un problema, es un obstáculo. Muchos de los que ya hemos estudiado, los maestros, conocemos esto de las ventajas de tener versiones. Yo soy de los que cuando voy a estudiar algo tengo que 12, 15 versiones de la Biblia en español. Porque el solo utilizar las versiones me quita a mí el problema de los idiomas originales. Sí, porque usted sabe que la Biblia no se escribió en español, se escribió en griego y hebreo y a partecitas ahí en arameo. Y en definitiva, el tema de las traducciones nos permite, ¿verdad?, de una forma objetiva y clara, poder ver diferentes pasajes para ver las diferentes traducciones y a partir de ahí, entonces tener una idea un poquito más amplia de qué es lo que el autor quiso decir. Por tanto, la versión que utilizan la mayoría de los creyentes, yo diría que un 95%, utilizan Reina Valera de 60, señores, no está ayudando a que la gente lea la Biblia. Y mucho menos que la estudie, porque el que le quite el ánimo a cualquiera. Esa es la verdad. Ahora bien, la tercera razón por la cual, señores, muchos no leen ni estudian la Biblia, y aquí tengo que cargar el dado, como dicen, a los líderes de la iglesia. Señores, desde el liderazgo de la iglesia, desde la iglesia misma, hay poco incentivo, poca motivación hacia la lectura y el estudio de la Biblia. Con esto de la pandemia, señores, muchas iglesias abandonaron la escuela bíblica. ¿Cuál es la nutrición espiritual que está recibiendo nuestra gente? Cuando hasta la escuela bíblica la sacaron en este tiempo porque hubo que ajustar muchísimas cosas. En la República Dominicana, por ejemplo, tenemos la ventaja, la gran ventaja, que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y si usted espera ver qué se hace en nuestras iglesias en el mes de septiembre en favor de la lectura de la Biblia y el entendimiento y el estudio de la Biblia, señores, eso da pena. Eso da pena. La mayoría de nuestras iglesias pasa el mes y ni se menciona que, por ejemplo, el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Y en eso yo felicito, por ejemplo, a los de la provincia de San Pedro de Macorís, que tienen allá hasta un monumento a la Biblia, y las iglesias, los pastores, el día de la Biblia hacen marcha y se mueven. Pero zafante a ese y otros tímidos movimientos, señores, hay que reconocer que los miembros de la iglesia, en sentido general, reciben muy poco, para no decir ninguno, incentivo para que los creyentes, los miembros de la iglesia, lean la Biblia y la estudien. Yo no entiendo qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy. ¿Por qué queremos concentrar el esfuerzo en otras cosas y abandonar lo básico, lo fundamental, que es la lectura de las Sagradas Escrituras? Nosotros sabemos que definitivamente, pues, hay una falta de disciplina. Por esto de lo que dijimos anteriormente, de que no es costumbre de los dominicanos, muchos
leer con cierta regularidad. Nosotros sabemos que la falta de disciplina, pero caramba, no supone que el liderazgo de la iglesia se haga indiferente ante la necesidad que ellos saben que tienen los creyentes de ocuparse, como dice aquí, ¿verdad? Como le dijo Pablo a Timoteo, de ocuparse en la lectura. Tenemos gente exhortando y enseñando que cuando usted verifica y lo evalúa, eso da pena, señores, repitiendo lo mismo de hace 20, 25 años. Tenemos gente que no se renueva en el pensamiento, que no se actualiza en cuanto a muchísimos aspectos que tienen que ver con los estudios de la Biblia. Tenemos gente que sigue repitiendo lo mismo. Y eso, señores, eso no ayuda ni motiva a nadie. La poca motivación e incentivo para la lectura de la Biblia en nuestra iglesia hace que muchos creyentes se despreocupen de eso, porque en definitiva dicen, aquí ni de eso se habla. Señores, hay gente cristiana que solamente ve la Biblia cuando va el domingo o cuando le toca ahí. Esa Biblia después que se cierra en ese culto, porque por un ritualismo dentro del marco de la programación se lee la Biblia y todo el mundo tiene que buscarla y todo lo demás, pues parte de la costumbre. Oiga bien, después que esa Biblia se cierra, hasta el próximo culto que esa persona pueda volver, esa Biblia no se abre. Es un miedo que le tienen a la Biblia, que como el diablo a la cruz. Y uno se pregunta, pero ¿cuál es el fundamento bíblico del cual muchos alegan tener cuando de alguna manera no vamos al texto, no estudiamos, no le damos el espacio al estudio, a la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras? La cuarta razón, y esta la hemos comentado en otras reflexiones que hemos dado, que influye definitivamente, señores, en esto de que por qué muchos creyentes no leen, ni mucho menos estudian la Biblia, señores, es por la pereza. La pereza. Prefieren, señores, que otros se la expliquen, que otros se la lean. A la generación de creyentes de hoy le hace falta el ejemplo de la iglesia en Berea, que dice el texto sagrado, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que le estaban enseñando es así. Pero los creyentes de hoy, señores, eso da pena. Quieren que todo se lo tengan en bandeja de plata y se lo echen por cucharita y asumen como una verdad terminal lo que cualquiera viene y le dice sin examinar con detenimiento lo que se está diciendo. Señores, la pereza, y no hay mejor ilustración en la Biblia que en el libro de Proverbios, cuando se habla de la hormiga y dice el texto sagrado, ve a la hormiga, oh perezoso, y sigue sus pasos, porque la hormiga definitivamente hay que reconocerle, ¿verdad? Esa laboriosidad, ese empeño. La Biblia dice, Señor, la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, que en lo que requiera diligencia, el creyente no puede ser perezoso. Hay que tener cuidado con la pereza. La pereza, señores, hunde en la pobreza espiritual, material, física, en todo el sentido de la palabra, a cualquiera que se deja arropar de ella. Eso es terrible, la pereza. Que Dios nos ayude, pero la pereza es una de las razones fundamentales por las cuales muchos creyentes hoy en día no leen ni estudian la Biblia. La quinta y última razón que quiero compartir con ustedes es ¿por qué muchos creyentes no leen ni estudian la Biblia? Por una razón sencilla. Y en mi libro Aprendiendo a Estudiar la Biblia, en uno de los temas abordé esta quinta razón. ¿Por qué muchos no leen la Biblia?
Porque desconocen el valor del estudio y de la lectura bíblica. Sí, lo desconocen. Ellos no saben qué le proporciona a la vida de la persona que lee la Biblia. No han podido entender el valor que tiene la lectura bíblica. Por eso yo en este libro, Aprendiendo a estudiar la Biblia, uno de mis libros, yo hablo del impacto y la influencia de la Biblia en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la Biblia actúa como un filtro, como un filtro solar que de alguna manera, ¿verdad?, evita que los rayos del sol, en este caso toda la maldad que nos rodea y todo lo demás, nos hagan daño, ¿verdad?, penetren en nuestro cuerpo y nos hagan daño. Y en ese sentido, yo hablo aquí de varias cosas que genera la lectura de la Biblia en la mente. Primero, dan fortaleza espiritual. Señores, el creyente que no lee la Biblia está flojo espiritualmente. Es una señal. El creyente que no lee la Biblia es un indicador fundamental de que su nivel espiritual está bajo. Una persona con fortaleza espiritual es aquella que se nutre de la palabra, que lee la Biblia, porque sabe que ahí está su alimento. Y el que se descuida de su alimento, ¿qué le pasa? Se enferma. Y así hay muchos creyentes hoy en día. La segunda razón por la cual muchos deben leer la Biblia es porque solidifican lo que creemos. En otra palabra, le da fundamento. Lo que nosotros creemos se puede creer, pero usted tiene que leer y documentarse a partir del contenido de la Biblia y hacer una correlación. El que lee la Biblia solidifica, es decir, hace más sólido las bases de sus creencias, pero el que lee la Biblia también, oiga bien, a través de la lectura de la Biblia, la persona recibe poder. Y aquí me detengo un poco porque hasta en cántico se ha dicho, el poder del cristiano está en la oración. No. El poder del cristiano está en la palabra. La oración es el conducto que lleva el agua a tu casa, a tu morada. Sí, si no hay un conducto, no hay manera de que el agua te llegue. Eso hace la oración. La oración es el conducto. Ahora, el agua que pasa por ese conducto es la palabra, que es la que nos limpia, que es la que nos regenera. Cuando usted estudia y lee la Biblia, usted recibe poder, fuerza de Dios. Y muchos, repito, no leen la Biblia porque desconocen el valor de la importancia de la lectura de la Biblia. Lo cuarto que hace la lectura de la Biblia, señores, es limpiarnos de pecado. ¿Cómo así? Sí, Jesús se lo dijo a sus discípulos. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. En la medida en que la palabra penetra la mente y el corazón del individuo, señores, el individuo se va limpiando. Hagamos que la gente lea la Biblia, que solo la lectura de la Biblia va a generar un impacto en su interior, porque lo va a confrontar. Y no vamos a tener que estar cogiendo lucha con tanta gente cabezones o rebelde o perezoso, con actitudes que no son de un creyente que quiere echar hacia adelante. La lectura y estudio de la palabra, señores, nos limpia de pecado, pero también nos llenan de gozo, porque es que cuando usted lee la Biblia, señores, y usted ve todas estas promesas, y usted ve los hechos portentosos de Dios narrados en el texto sagrado, usted dice, verdaderamente al Dios que yo le sirvo es un Dios grande. La lectura de la Biblia está diseñada para proveer gozo al creyente. ¿Cómo no leer la Biblia si ahí yo recibo el gozo? La satisfacción de saber que definitivamente Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros, pero también al leer la Biblia y estudiarla, encontramos en la Biblia cuáles son nuestros deberes como cristianos. ¿Usted quiere saber lo que a Dios le agrada y no le agrada? Lea la Biblia. Hay gente que anda buscando opinión de este, de aquel. ¿Qué usted cree de esto? ¿Qué usted cree? No, pero lea la Biblia. La lectura de la Biblia contiene toda la información que usted se necesita acerca de qué Dios quiere que usted haga y qué no quiere que usted haga. Pero también la lectura de la Biblia revelan
lo que nos pertenece como hijos, señores. Da pena que hoy en día tenemos tantos creyentes que viven de iglesia en iglesia, de aquí para allá, buscando una palabra, algunos le llaman un rema, porque donde están no reciben nada. Y uno puede criticar esa acción y decir, caramba, no debiera así, pero la gente tiene necesidad. Ahora, esa necesidad, ¿usted sabe también por qué se da? El culpable de esa necesidad son los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque que las escrituras nos revelan lo que nos pertenece como hijos. Usted no tiene que ser ningún mendigo de palabra cuando usted tiene la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, definitivamente, muchos creyentes no leen y menos estudian la Biblia porque desconocen estas cosas que estoy explicando ahora. Pero también, oiga bien, la Biblia revela cuál es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que hay una voluntad general de Dios, pero hay una voluntad particular para cada uno de nosotros. Y Dios, a través de la lectura de la palabra, nos revela qué quiere que nosotros hagamos, cuál es de alguna manera lo que Él quiere que ejecutemos en un momento dado. Entonces, leer la Biblia provee la revelación de lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Usted no necesita, oiga bien, ningún brujo evangélico que le esté adivinando, le esté diciendo esto y aquello. Sabemos que Dios habla. No descartamos eso. Y que el don de profecía existe. Sí. Pero usted no necesita que nadie le lea la taza evangélica, ni le lea la mano evangélica, ni necesita ir a ninguna cueva, ni a ningún monte a escuchar la palabra de alguien que tiene la respuesta que usted está buscando. ¿Usted quiere respuesta a lo que usted está buscando? Lea la Biblia. La Biblia contiene y revela cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero también, señores, la Biblia nos trae a nosotros las ideas a la hora de tomar decisiones. Señores, nada más hay que leer Proverbios, Eclesiastés. Proverbios y Eclesiastés están llenos de consejos, de orientaciones para la vida. Aún para aquellos que ni cristianos son. Que si se llevan de esos consejos, le va a ir mejor, le va a ir bien. Entonces, a la hora de tomar decisiones, señores, tenemos que consultar lo que dice la Biblia, que dice ella. Porque si no, en definitiva no vamos a poder avanzar. Y por último, de lo que mencioné aquí, ¿por qué es importante leer y estudiar la Biblia? Bueno, porque ella nos capacita para predicar, para cumplir la gran comisión, para de alguna manera poder defender el Evangelio. Si usted no lee y estudia la Biblia, señor, usted no va a poder proclamar y defender el Evangelio. De manera que yo quiero terminar haciendo un llamado a los pastores y líderes. Miren, este mes de septiembre que está ahí próximo, falta pocos meses faltan para el mes de septiembre. No espere que llegue el mes de septiembre. Comience temprano. Diseñe una campaña para que en el mes de septiembre se lea por lo menos un libro de la Biblia o varios libros de la Biblia. Diseñe alguna campaña de orientación, conferencias alusivo a la Biblia. No dejemos que el mes de la Biblia pase, señores, como ha pasado en los últimos años, que eso da pena. La Biblia contiene la respuesta de muchas de las situaciones y realidades que nosotros tenemos. Que el Señor nos ayude a leer la Biblia, a escudriñarla y a tratar de vivir lo que dice la Biblia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Muchas gracias.